Hola y bienvenidos a Resúmenes que Inspiran. Hoy exploraremos El hombre invisible de H. G. Wells, una novela de ciencia ficción clásica que combina la intriga y el horror al narrar la historia de un científico cuyo descubrimiento de la invisibilidad lleva a su propia destrucción. Prepárate para un viaje fascinante a través de la ciencia, la locura y las consecuencias de jugar con lo desconocido. Antes de sumergirnos en esta emocionante novela, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Si disfrutas este análisis, dale like y compártelo con tus amigos. El hombre invisible, publicada en 1897, sigue la historia de Griffin, un científico brillante pero desquiciado que descubre cómo volverse invisible. Sin embargo, su nuevo estado lo lleva a un camino de crimen, locura y desesperación. A través de su viaje, H. G. Wells explora temas de poder, aislamiento y las consecuencias éticas de la ciencia sin control. La historia comienza cuando un extraño misterioso llega a la pequeña aldea de Epping, cubierto de pies a cabeza y mostrando un comportamiento extraño y reservado. Este hombre es Griffin, quien se revela como un científico que ha descubierto cómo volverse invisible. Inicialmente busca refugio y anonimato, pero su comportamiento errático y sus demandas generan sospechas entre los aldeanos. ¿Qué ha llevado a Griffin a buscar la invisibilidad? ¿Cómo reaccionará la comunidad de Epping ante sus extrañas demandas y comportamientos? En el siguiente bloque, exploraremos los orígenes del experimento de Griffin, sus consecuencias y los temas centrales de la novela. Griffin, un científico ambicioso y brillante, realiza experimentos con la óptica y descubre una fórmula que puede alterar el índice de refracción del cuerpo humano, haciéndolo invisible. Su descubrimiento, aunque increíble, no está exento de problemas. Griffin decide probar la fórmula en sí mismo, sin considerar completamente las consecuencias éticas y prácticas de su acción. Tras volverse invisible, Griffin se da cuenta rápidamente de las dificultades y desventajas de su estado. Incapaz de revertir el proceso y enfrentándose a una existencia de aislamiento y peligro constante, Griffin se vuelve cada vez más desesperado y paranoico. Su invisibilidad, en lugar de ser una ventaja, se convierte en una maldición. Griffin huye a la aldea de Epping con la esperanza de encontrar un lugar donde pueda trabajar en paz para revertir su condición. Sin embargo, su comportamiento errático y su necesidad de mantenerse oculto despiertan sospechas entre los aldeanos. Eventualmente, su invisibilidad es descubierta, y Griffin se ve obligado a huir nuevamente. A medida que avanza la historia, Griffin se vuelve más desquiciado y violento. Utiliza su invisibilidad para cometer crímenes y aterrorizar a quienes se cruzan en su camino. Su pérdida de humanidad es evidente, y su desesperación lo lleva a un camino de destrucción y autodestrucción. Griffin busca la ayuda de su antiguo conocido, el Dr. Kemp, con la esperanza de encontrar un aliado en su situación. Sin embargo, Kemp rápidamente se da cuenta de los peligros que Griffin representa y decide traicionarlo, alertando a las autoridades. Esta traición marca un punto de no retorno para Griffin, quien decide vengarse de todos los que lo han perjudicado. La novela explora cómo el poder, cuando no está equilibrado con la responsabilidad y la moralidad, puede llevar a la corrupción y la autodestrucción. La invisibilidad de Griffin le da un poder casi absoluto, pero también lo aísla completamente de la sociedad. Su descenso a la locura refleja cómo el aislamiento y el abuso de poder pueden destruir la humanidad de una persona. H. G. Wells plantea preguntas importantes sobre la ética de la ciencia y los límites de la experimentación. La transformación de Griffin es un ejemplo de cómo la búsqueda de conocimiento y poder puede llevar a consecuencias desastrosas si no se consideran las implicaciones éticas. La novela sirve como una advertencia sobre los peligros de la ciencia sin control moral. La invisibilidad de Griffin es un poderoso símbolo de alienación y la lucha por la identidad. Al volverse invisible, Griffin pierde su conexión con la humanidad y su sentido de sí mismo. La invisibilidad representa la deshumanización y el aislamiento extremo que resultan de su ambición desmedida. La novela culmina en una persecución dramática, donde Griffin es finalmente acorralado y asesinado por una turba enfurecida. Su muerte es una consecuencia directa de sus acciones y su incapacidad para controlar su poder. En sus últimos momentos, Griffin se lamenta de su destino, ofreciendo una reflexión final sobre las consecuencias de su búsqueda de poder. ¿Cómo termina la historia de Griffin? ¿Qué lecciones pueden extraerse de su trágico destino?
No te pierdas el desenlace de esta intrigante historia en el próximo bloque. La tensión de la novela alcanza su punto máximo cuando Griffin decide llevar a cabo una campaña de terror contra aquellos que lo han traicionado. Su violencia y su deseo de venganza lo llevan a ser perseguido por la policía y los aldeanos. En una confrontación final, Griffin es atrapado y linchado por una turba enfurecida. Su muerte es violenta y caótica, reflejando la destrucción completa de su humanidad. Tras su muerte, el cuerpo de Griffin se vuelve visible nuevamente. Esta transformación final subraya la tragedia de su situación y la futilidad de su búsqueda de poder. La visibilidad de su cadáver sirve como una metáfora del costo final de su arrogancia y ambición. El Dr. Kemp reflexiona sobre los eventos y el destino de Griffin, reconociendo tanto su brillantez como su locura. Kemp se convierte en la voz de la razón en la novela, destacando la necesidad de equilibrio entre el conocimiento científico y la ética. Sus reflexiones finales ofrecen una advertencia sobre los peligros de la ciencia desenfrenada. El hombre invisible explora profundamente la relación entre poder y responsabilidad. Griffin obtiene un poder inmenso, pero su incapacidad para usarlo de manera responsable lo lleva a su propia destrucción. La novela sugiere que el verdadero poder debe ir acompañado de un fuerte sentido de responsabilidad y moralidad. La invisibilidad de Griffin simboliza su aislamiento extremo de la sociedad. Su incapacidad para conectarse con otros y su deseo de dominar y controlar reflejan su alienación profunda. La novela plantea preguntas sobre la naturaleza de la identidad y la necesidad de conexión humana. H.G. Wells utiliza la historia de Griffin para abordar las implicaciones éticas de la experimentación científica. La transformación de Griffin es un recordatorio de que el conocimiento sin consideración de sus consecuencias puede ser peligroso y destructivo. La novela subraya la importancia de la ética en la investigación científica. Desde su publicación, El hombre invisible ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras de ciencia ficción y fantasía. La novela ha sido adaptada en múltiples ocasiones para cine, televisión y teatro, y su influencia se puede ver en muchos otros trabajos que exploran temas de poder, ética y aislamiento. El hombre invisible invita a los lectores a reflexionar sobre el uso del poder y la responsabilidad que conlleva. La historia de Griffin sirve como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones. La novela es un recordatorio de la necesidad de equilibrio entre el avance científico y la humanidad. La novela concluye con una nota de advertencia y reflexión. La historia de Griffin es una tragedia que destaca las consecuencias de la búsqueda de poder sin control. El hombre invisible nos recuerda que el verdadero conocimiento y poder deben estar guiados por la ética y la responsabilidad, y que la desconexión de nuestra humanidad puede llevar a la destrucción. Esperamos que este análisis de El hombre invisible te haya inspirado a reflexionar sobre el poder, la ética y la responsabilidad. ¿Qué lecciones has aprendido de la historia de Griffin? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutaste este análisis, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos en Resúmenes que Inspiran. Nos vemos en el próximo video.